Buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una mesa más de diálogo y análisis visto bueno. Hoy el tema va a ser hacer una revisión de la iniciativa de la Ley de Seguridad Interna. Y para eso, Carmen. Hola, ingeniero, buenas noches. ¿Lista ya? Lista. Ahí se sentaba el licenciado Sepúlveda, que Pues no pudo venir hoy. La espada desenvainada. Hay que buscar la espada porque andar por ahí Sí. puesta. Andar disfrutando. Gerardo Rodríguez. Un placer saludar. Qué gusto saludarte. Señor licenciado Muchas gracias, Juan Luis. Carlos Ortiz, Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. director del bisemanario Ruta. Gracias. Pues hoy tenemos un invitado de lujo, Sí. ya parte de mucho tiempo de esta mesa, Prófugo de la un mesa. gran amigo, Prófugo de la prófugo mesa. de la mesa, No del metal. pero un excelente amigo. Y Muchas gracias por gracias. haber venido, Ricardo. Muchas gracias, le ¿Cómo está? agradezco mucho, ingeniero. Me da mucho gusto saludarlos, Juan Carlos, Gerardo, ingeniero Luis, Carmen. Muchas gracias por la invitación y Bienvenido, gracias Roberto. a todos los televidentes. Bienvenido. Gracias, ingeniero. Como siempre vamos a preparar Así es, un video. preparamos un video, justamente salimos a las calles a preguntarle a la gente qué tan segura se siente con el ejército en las calles, si debería seguir o no el ejército patrullando las calles, y estas son sus respuestas. A su llegada al poder el 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón hizo del combate frontal al crimen organizado una de sus principales políticas y empleó a militares en esa labor de seguridad pública, allí donde los policías fallaban por falta de medidas y de medios. Al fin, ya estaban también infiltrados. En gran medida la ciudadanía lo tomó a bien, pues decían se sentían más seguros. Sin embargo, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, reconoció que se han cometido errores, pues entró de lleno al combate al crimen organizado, haciendo a un lado a la policía, porque muchas policías estaban comprometidas y se habían corrompido, quedando con un problema que no les corresponde. Actualmente se está analizando en la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para legalizar las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de combate al narcotráfico. Ante esto, los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, identificaron ante los legisladores sus puntos de preocupación, principalmente que no está claro cuál es la función de los cuerpos de seguridad y cuál la de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ante las discrepancias entre las diversas instituciones, la población ha manifestado sentirse más segura con los militares en la calle. Las cámaras de Visto Bueno salieron a las calles a conocer la opinión de la ciudadanía y estas son sus respuestas. Yo pienso que sí, porque es un elemento muy necesario para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, que somos trabajadores y que estamos en riesgo por la delincuencia que se ha soltado mucho. Y desafortunadamente más en el norte de nuestro país. Entonces uno de por sí ya no vive uno tranquilo. Entérese por medio de los periódicos locales como luego andan vendiendo por ahí estupefacientes y eso, y pues lógico, cuando andan así trastornados del cerebro, pues no saben veces ni lo que hacen. Desafortunadamente es juventud que le hace falta experiencia y cae en ese tipo de situaciones que no deben de ser. De eso y de acuerdo que siga. ¿Por qué? Porque el día que ellos salgan va a aumentar más este cáncer, va a aumentar más. Ojalá. Y nuestro gobierno que tenemos actualmente, afortunadamente sí está trabajando en bien de la comunidad, de la sociedad. Está trabajando bien. El procurador de justicia, hemos visto por medio de los periódicos y todo, parece que ahora sí todo es derecho. Creo que sí. Y pues sí, sinceramente, si llegara a manos de acá, de este señor Fayad, nuestro gobernante, pues una felicitación para él y todo su grupo de colaboradores, porque sentimos que hay tranquilidad, aunque como le dije en un principio de la entrevista, hay grupos delincuenciales, desafortunadamente, pero que siga el ejército y un aplauso y un respeto para nuestro querido ejército mexicano. No, yo digo que no. No entiendo para qué. Sí, no entiendo para qué quiere hacer eso o pretende hacer eso el gobierno, ¿no? Regresar a las calles, pues en sí sería una arbitrariedad por parte del gobierno, ¿no? O sea, si estamos libres, pues con el ejército nos veríamos, yo creo que un tanto cuanto presionados, ¿no? Pues considero de que el estar el ejército en las calles sí ayuda bastante para evitar la inseguridad, que no es su papel,
pero creo que es bueno, favorable de que pues ayude a combatir la inseguridad. Yo creo que es necesario que las policías se capaciten y que estén profesionalizadas para que no sea necesario que el ejército esté en las calles. Pues yo creo que primero habíamos de empezar por preguntarnos quién es el Ejército Nacional y para qué fue fundado. Eso es muy importante. Sí, y si bien es cierto que fue fundado para la defensa de nuestro país, para la defensa de México, también hay otras instancias muy importantes a las que se les ha encomendado la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, no creo que el ejército deba de estar en nuestras calles. El ejército tiene muchas cosas que hacer y es muy loable la participación que tiene el ejército en circunstancias importantes. Y no ha sido de hoy, ha sido de toda la vida, y vamos a recordar desde épocas pasadas con Benito Juárez, con don Porfirio Díaz, en la misma Revolución Mexicana, con calzones de manta, se fueron haciendo nuestros ejércitos, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, el ejército tiene que dedicarse a hacer lo que debe de hacer, a resguardar a México, a mi patria, a nuestra patria, y aquellos que están encomendados para el cuidado de la ciudadanía deben de hacer su tarea también. Y para eso creo que es necesario capacitarles. Hay gente muy valiosa en las policías, hay gente honesta, gente que realmente ayuda en las policías, y a esos son a los que hay que impulsar, y a esos son a los que hay que capacitar, y en esos son los que tenemos que confiar. Bueno, acaban ustedes de escuchar ya varias opiniones a las cuales les agradecemos que se hayan prestado para darnosla. Y bueno, Roberto, bienvenido. Ingeniero, muchas gracias. Me da gusto saludarle nuevamente. Vaya tema, ¿eh? A ver. Vaya tema, sin duda. ¿Deben o no deben de estar? ¿Debe estar el ejército en la calle? Yo creo que en los 10 años que ha estado interviniendo el ejército en materia de seguridad interna en el país, es parte de un esquema o de una situación que se fue generando en un debilitamiento de las autoridades civiles, de la Guardia Civil. En el efecto de que era tan incapaz ya los cuerpos de seguridad pública, tanto federal, estatal o municipal, no había una inversión sobre capacitación, sobre la posibilidad de reaccionar ante un fenómeno que estaba aconteciendo, que era el crimen organizado, y no me refiero como crimen organizado únicamente al narcotráfico, sino me refiero también al robo de hidrocarburos, a muchos otros fenómenos que se dan dentro del crimen organizado. Fundamentalmente siento que la reacción que en su momento Felipe Calderón tuvo de sacar el ejército a las calles fue en obedecer de salvaguardar la integridad nacional, la seguridad nacional, al ver que existe incapacidad, sin duda alguna, en las policías que no estaban, ¿no? Ajá, sí, por el proceso de infiltración que no fue el único presidente, ya hay antecedentes. Hay antecedentes, digo. Ahora, hemos visto una inmersión de los cuerpos de seguridad militar, que esto ha permitido posiblemente atemperar algunos esquemas de todo esto, pero bueno, habrá que ver, por ejemplo, en muchos otros fenómenos que se están dando en nuestro país, cómo se ha tratado de ir con la participación del ejército, de la marina, ese tipo de esquemas. Sí veo que fue parte de una enorme necesidad el que saliera el ejército a las calles, pero voy más allá. Algunos que están opinando señalan que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interna, como por ejemplo el tema de la Ley de Seguridad Interior, que en estos momentos en la Cámara de Diputados se está llevando al estudio, al análisis de la misma. Algunos señalan que la iniciativa podría salir fast track. No lo veo así. Yo creo que es una ley que sin duda alguna necesita y requiere un gran consenso que permita sobre todo ir identificando los cauces y las necesidades que tiene actualmente nuestro país, el fenómeno de violencia que tiene nuestro país y más aún la participación con la que debe participar el ejército en tareas de seguridad nacional, sin duda alguna. O sea, ¿debe estar o no debe estar? ¿Debe estar o no debe estar? Necesariamente sí. Necesariamente sí en estos momentos en donde no existe incapacidad aún de las policías, porque no han hecho su tarea los municipios,
porque no han hecho su tarea los estados, porque no ha hecho su tarea en su momento la federación, porque no hay capacidad. Pero para no nada tratar más, no nada más, al final es otra realidad, Tiene que ver, hay varios factores, mira, hay varios factores ahí que han influido. Decía Juan Carlos que anteriormente habían participado, claro, había siempre brigadas combatiendo la amapola y combatían la siembra clandestina, no enfrentamiento directo, pero sí derribaron helicópteros en Guerrero, en muchos estados combatiendo esto. Sinaloa. En Sinaloa también. Veracruz. Yo creo que también fue parte del mismo esquema del centralismo de muchos gobiernos que fueron minando al municipio del país y fueron quitando decisiones a los estados que no pudieron invertir, ni tienen la capacidad ni pudieron invertir en materia de seguridad. Los esquemas con la llegada de Fox, hubo una vocación por repartir. Cuando vieron que se iban siendo rebasados, empezó la PGR por querer compartir culpas y estrategias y combate, pero no compartían los presupuestos para hacerlo. Aquí en Hidalgo se medio pataleó un poco, tratando de evitar el convenio de firma de convenio, donde la Procuraduría de Hidalgo iba a conocer delitos del narcotráfico y combatir, pero los iba a poner a disposición del Ministerio Público Federal. Y así pasa en materia penal con los juzgados federales, que el Estado tiene que conocer de los asuntos de carácter mercantil, saturados los juzgados del fuero común, y los juzgados federales batean los asuntos a los estados, que es su facultad conocer, y ellos están en sus estadísticas y sus presupuestos muy bien. Y así sucede en otras materias, también en el fuero federal con el fuero común. Entonces, bueno, yo creo que el problema del ejército, el que esté en las calles o no, obedece a que no tiene una ley que le permita hacer funciones de carácter civil. Yo creo que el esquema del ejército de 100,000 gentes esperando que nos invada a Guatemala o Estados Unidos, yo creo que ya no opera tan bien en el país que las circunstancias que tenemos. A lo mejor hay que crear la Guardia Nacional y dividir el ejército en dos, o hay que darle un marco jurídico que permita al ejército ciertas unidades preparadas, especializadas para atender a la ciudadanía, al área civil, actuar en apoyo a los estados, porque además intervienen las desgracias, con el plan DN3. Entonces, apoyar a la ciudadanía tanto en desgracias como en proteger su seguridad, sus familias, sus personas, cuando la seguridad pública del Estado, las civiles, son rebasadas. ¿Sí? Yo creo que sí es importante darle el marco jurídico adecuado al ejército para que pueda actuar en ambos casos. Yo creo que si el ejército a sus cuarteles a esperar que nos invadan Maciosare, pues no, ¿verdad? Entonces yo creo que sí debe tener dos funciones, la que tiene actualmente, que es la civil, plan N3, combate a la siembra de enervantes y atención a la población en materia de seguridad, como unidades de élite, y otra que tenga el aspecto para el cual fue creado. Pero de que es una ley, es totalmente necesario que por fin se haga una ley regularizar después de 10 años, Sí, que les permita normalizarlo. tener certidumbre a los militares en esta función. Vamos a un corte, Vamos a hacer Carlos. una pausa, regresamos a su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.